Todos, reciban un cordial saludo. Soy Néstor Darío Preciado Moreno, estudiante del doctorado en Administración de Empresas, y en el marco del curso de Tendencias Modernas de la Administración, tengo el gusto de presentar una reflexión sobre los retos que deben afrontar los líderes de las organizaciones modernas para vivir el presente y preparar a estas para el mañana. Bienvenidos. El primer reto es el tesoro de los datos. Así lo he denominado, pues durante los últimos años hemos venido escuchando y hablando de conceptos como Big Data, ciencia de datos e ingeniería. Algunos conceptos y áreas de trabajo que nos refieren a grandes volúmenes de datos que se deben almacenar, clasificar, procesar y analizar para la obtención de la información. Con esta información centramos las operaciones de las diversas industrias en la toma de decisiones empresariales, en busca de una mejora en sus esquemas productivos y por ende competitivos en el escenario mundial. Ya para el año 2006, Clap Humboldt, uno de los primeros científicos de datos, afirmó que los datos son el nuevo petróleo de la sociedad y del aparato económico. Por eso es importante recordar que precisamente son las fuentes de energía o poder las que mueven el aparato económico de una nación y han generado cambios en las revoluciones industriales. Por ello hace relevancia esta afirmación de Clap, pues vemos que los datos son el eje de la producción mundial en la actualidad y en el futuro. Asimismo, Solana y Roca, en el año 2015, afirmaron que la gestión de datos afina la toma de decisiones, reduciendo los costos y buscando la generación de nuevos esquemas de negocios. Es así como para el 2021 vimos cómo en un minuto de conexión se registraron algunos datos interesantes. Cerca de 28.000 suscriptores estaban conectados en ese momento en Netflix, viendo series o películas. Cerca de 1.6 millones de dólares estaban siendo consumidos vía online. Y esto que son solo algunos datos de los comportamientos de nuestras redes sociales, las aplicaciones y el comercio electrónico. Y es que un me gusta, un like, una carita feliz o una búsqueda en uno de nuestros celulares inteligentes pues va generando datos. Datos que día a día se van convirtiendo en dinero, en inversión. Es por esto que Lita Sands publicó en el artículo en una revista especializada Convertir los datos en oro. Y es allí donde debemos ver cómo son estos nuevos, los datos, un nuevo factor de producción para las organizaciones y para la sociedad. Por esto es importante el dato revelado por Sintef, en donde día a día generamos cerca de 2.5 trillones de bytes en datos. A esto se le suma la información suministrada por IBM, quien nos dice que del 90% de datos que generamos con dispositivos nunca se analizan y por ello el 60% pierden valor. En este sentido, tenemos que ver que los datos trascienden nuestra vida. Por ejemplo, en el mundo del deporte, el Big Data se empezó a generar como uno de los nuevos retos. La información que nos revela el BBVA de España es que esta ha ganado una relevancia en el mundo del deporte, con una valoración cercana a los 3.300 millones de dólares para el 2023. Y es que recordemos que un jugador, por ejemplo, de fútbol, es una inversión, a lo mismo que un equipo, y se debe analizar su rendimiento, su productividad, prevenir los riesgos, las lesiones y tomar las decisiones necesarias que conduzcan a la efectividad del jugador y del equipo y obviamente a la competitividad, buscando la victoria. No solamente pasa con el fútbol, también pasa con el tenis o por ejemplo con la Fórmula 1, que no es más que la unión de varias empresas en un solo monoplaza o un equipo. Por ejemplo, tenemos las empresas de los cauchos, de las partes eléctricas, de los combustibles y de los diferentes componentes que forman el automóvil y que van generando datos en la mejor vitrina del automovilismo en el mundo. Para el año 2014, según la revista Forbes y la Fórmula 1, se generaron cerca de 2.000 millones de datos por automóvil, que deben ser analizados en tiempo real de carrera para buscar una victoria, también traducida como un éxito empresarial. Pues llegar de primeras no solamente es una vitrina comercial, sino es mostrar a las demás industrias que somos los mejores en un mercado.
Uno de los principales retos de los líderes de la organización gira en dos áreas. El primero es entender que se debe recoger o capturar los datos necesarios para la organización de forma natural e inmediata y tener, por segundo, la capacidad de análisis para la toma de decisiones. Se debe, se debe ver la generación de valor de la organización desde el dato. El dato es un amigo y un aliado de nuestro trabajo. El segundo reto es el trabajo en casa. Y esto nace como resultado de lo que hemos venido viviendo tras los desafíos que nos dejó la reciente pandemia del COVID-2019. Esto también nos enseñó a trabajar desde la casa, bueno, para algunas empresas y para algunos tipos de organizaciones. Recientemente, este año, en 2024, Mariana Cabat afirmó que el teletrabajo es tan antiguo como el capitalismo y desde hace varias décadas se refiere al trabajo realizado por un obrero desde su domicilio mediante una computadora. Sin embargo, son varios los interrogantes frente al tema o las posturas diversas. Algunas opiniones son las de los trabajadores. Algunas veces se ven afectados, otras veces se ven favorecidos con estas medidas de teletrabajo o trabajo en casa. Y otras son las opiniones de los empresarios o de los líderes de las organizaciones. Preguntas tan frecuentes como tradición versus la realidad. ¿Qué buscamos? Seguir manteniendo las empresas o las organizaciones bajo esos esquemas tradicionales de un horario de 8 a 5, de 7 a 4, de lunes a viernes. O las realidades en donde buscamos que las personas que van llegando a las organizaciones tengan esa oportunidad de ir trabajando desde su casa o un esquema mixto. ¿Qué piensan los líderes? ¿Tener equipos presentes que le permitan trabajar y ser altamente productivos? ¿O se ven amenazados por tener equipos atomizados, cada uno desde sus casas o sus lugares de conexión, sin lograr cumplir los objetivos? Pero es que también los trabajadores y colaboradores hacen alusión a los ahorros en los tiempos de los desplazamientos, tiempo que se ve invertido posiblemente en la producción necesaria para las organizaciones. Otro interrogante o otra postura, los equipos y las condiciones del hogar de los trabajadores, ¿quién las debe suministrar? ¿El colaborador o la empresa? Si hago trabajo en casa, ¿son más horas de trabajo? Y otra pregunta, ¿mejora la productividad? Sin fin, hay un número de preguntas que dependiendo de la organización van surgiendo y se van viendo la necesidad de entender. La verdad es que cada organización tiene unas formas de desarrollo diferente y por ello este caso se debe estudiar desde su naturaleza. Pero se constituye en un reto actual para los líderes de las organizaciones. Se debe saber analizar esta posibilidad, sus costos, sus aspectos positivos, negativos, el nivel de rentabilidad, productividad y la presencia en el mercado, un reto presente y futuro de nuestras organizaciones. En el año 2022, el diario de circulación nacional La República, especializado en temas de economía y finanzas o del mundo empresarial, publicó una nota referenciada al teletrabajo en Colombia o en casa, donde se observó claramente que un 87% de los empleados busca teletrabajar. Y vemos que muchas son las personas que solamente se quedan en este esquema, pues es una oportunidad para sus vidas. Pero son pocas las empresas que lo permiten. Esto visto desde las estadísticas desarrolladas para el DANE, para, una, pues para este asunto, muestran un dato inferior al 10% realizado teletrabajo. En esta misma publicación, Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, aseguró que tanto trabajadores como empleadores tienen el interés de potencializar los beneficios de las modalidades tanto híbridas como de trabajo al 100%. El mismo diario, un año y 4 meses después, publicó otra noticia referente al teletrabajo o trabajo remoto y se mostró una caída sustancial al 6% para junio del año 2023, reduciendo este espacio que permite mayor movilidad, manejo diferenciado de costos de operación y oportunidades para los empleados de competir con otras empresas, a los empleados de compartir con sus familias. Un reto muy significativo para los gerentes de hoy y del mañana. El tercer reto lo he denominado el mundo bio. Y es que lo bio no solamente es una moda,
sino que durante los últimos años hemos visto cómo este prefijo se ha venido acuñando en otros aspectos de la vida. Y escuchamos bioenergético, biomasas, biocombustibles y hasta bioagricultura. Pero en últimas, ¿qué es lo bio? En este sentido, el diccionario de la Real Academia de Española definió bio como vida u organismo vivo o biológico, que implica respeto al medio ambiente, concepto que no solamente es modal, sino es una invitación a esquemas de producción limpia y sostenible, uso eficiente de los recursos y el respeto por la vida. En la declaración final de la cumbre de líderes del G20, realizada en Buenos Aires, Argentina, en el año 2018, quedó referenciado el compromiso de construir un futuro de trabajo inclusivo, equitativo y sostenible mediante 3 puntos: el trabajo decente, la formación vocacional y el desarrollo de habilidades. Por esto, organizaciones como la FAO y la OIT trabajan en la generación de manuales de metodología de estimación de empleo verde en bioenergía, una forma de cumplir los preceptos del respeto bio, por garantizar producciones limpias y generación en nuevos retos para los países y las empresas. Por eso, desde las organizaciones debemos preguntarnos, ¿cómo estamos produciendo? Pues el tema es claro: de no ser así, perderemos relevancia en el mercado y mis consumidores se alejarán e irán para empresas que sí lo tienen presente. En Colombia, el mundo se hace presente. Tenemos, por ejemplo, gracias al Ministerio de Ciencias, el programa Colombia Bio, Paz y Territorio, un programa estratégico de interés nacional que tiene sus inicios en el 2015, cuyo alcance es fomentar el conocimiento, valoración, conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad para construir las bases de la bioeconomía en los términos colombianos y en los territorios de nuestro país a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Este programa desarrolla acciones para la consolidación de la misión de la bioeconomía y territorio, que busca articular una gran cadena de valor de la biodiversidad del país, para que Colombia alcance competitividad a nivel internacional en el uso y aprovechamiento de su biodiversidad. El reto es articular las acciones de las organizaciones a estos escenarios, ya partícipes en los procesos formativos de nuestros niños y adolescentes y temas de análisis de las universidades. No solo es conocer, sino participar. Estos han sido 3 grandes desafíos y retos que los gerentes, líderes y gestores de las organizaciones deben mirar con sumo cuidado, pues son el presente a pasos agigantados del futuro de estas mismas organizaciones, y no estar a la vanguardia de estos temas, entre otros, pueden invitar a desaparecernos del mercado como organización. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.